Ya, muy buenas tardes a los alumnos del taller de crítica literaria 1. Estamos listos para empezar en cuanto ustedes se ubiquen dentro del aula virtual. Estamos listos para continuar con un trabajo que quedó pendiente en la reunión del martes y que hoy día lo vamos a completar. Eso supuso un pequeño cambio por las dimensiones de los textos, que eran un poco extensas. El caso de La juventud en la otra ribera. En mi libro, que ustedes conocen, yo he considerado como, diríamos, lo más representativo del mundo narrativo peruano, Silvio en el Rosedal, y como el más representativo del mundo europeo, es el otro universo narrativo, considerado el cuento La juventud en la otra ribera. Ambos son textos amplios, como ustedes han podido apreciar, pero felizmente ayer, gracias a nuestra colaboradora, la magíster Eliana Vázquez, todos ustedes se han podido hacer de una copia del cuento Silvio en el Rosedal. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ya no leer el cuento, nos acabaría la clase y no acabaríamos del cuento. Supongo que usted responsablemente han leído el relato, ¿no? Un relato extenso, muy interesante, centrado en un personaje, pero con una riqueza de elementos, de temas, de motivos, de situaciones que no son habituales, incluso en Ribeiro, pero en este cuento él ha querido poner quizá lo mejor de su imaginario para de esa manera eh, satisfacer las expectativas de sus lectores. Quiero decirles que en una oportunidad con profesor de San Marcos participé como jurado en una tesis que era precisamente sobre Julio Ramón Ribeiro. Y bueno, se basaba sobre todo en esa teoría de que en todos los relatos de Ribeiro siempre hay un fracaso, que todo termina en un fracaso. Yo le dije que no siempre es así. Hay varios relatos en los cuales Ribeiro o los personajes de la historia, sobreponiéndose a las dificultades, sin embargo, encuentran la posibilidad de ser felices, encuentran la posibilidad de, diríamos, tomar contacto, estar conjuntos con aquello que fue un objeto de deseo de una parte de su vida o de gran parte de su vida, ¿no? Entonces yo le dije que no era cierto, pues que ya se repite como una muletilla, eso de decir todos los relatos terminan en fracaso. No es así, no es así. Sí hay algún porcentaje alto, significativo, pero eso no significa que Ribeiro no haya optado por otros caminos para plasmar historias que son bellas. Es el caso de Silvio en el Rosedal. En realidad yo lo veo como un relato de vida, la vida de un ser humano, de cualquiera de los seres humanos que existan, con la característica que este personaje, eh, Silvio Lombardi, eh, vivió en gran parte de su vida una existencia dependiente. Su padre lo condenó a trabajar en la tienda, en la ferretería. El padre tenía como propósito acumular la mayor cantidad de dinero para irse, regresarse a Tirol, en Italia, porque él era italiano, ¿no? Y demostrar a sus paisanos del lejano Tirol que él había triunfado en América, había triunfado en el Perú y había hecho plata, y que iba a volver con todo ese dinero hacia su amada y lejana Italia. Bueno, ese es el sueño que tuvo el padre del protagonista, Salvatore Lombardi,
Y con ese propósito de ir acercándose o de, en fin, mejorar su calidad de vida, en alguna oportunidad un médico le dijo que estaba un poco mal de salud, este señor Salvatore Lombardi. Le dijo que el clima de Lima no le hacía mucho bien y que en consecuencia le recomendaba que se mude del lugar de vida, que se vaya a algún otro lugar donde el clima sea más benigno, ¿no? Y en estas circunstancias se presentó pues un personaje que también era de ascendencia italiana, que se llama Carlos Paternoster, ¿no? Hacendado italiano. Y él, resulta que él había decidido que no se entiende. Sí, había decidido vender el Rosedal. El Rosedal era una maravillosa hacienda que se ubica en las cercanías de Tarma. Es muy hermosa y como lo vamos a ver a través del análisis, es extraordinaria. Incluso parece ser que allí el arquitecto se esforzó en darle un simbolismo especial a esta gran casa hacienda. Este señor Paternoster, este señor Paternoster, adelante, señorita Loero, adelante, bienvenida. Ubíquese usted en su lugar correspondiente, muy bien, señorita Mayeli Nicole Loero, bienvenida. Acá notamos su presencia en el aula. Estábamos justamente recordando que en la clase anterior, la del martes, tuvimos la oportunidad a través de la magíster Eliana Vázquez, que es mi colaboradora en esta cátedra, tuvimos la posibilidad de tener a la mano, tener a la vista una versión de Silvio en el Rosedal. No sé si usted llegó a leer completo de Silvio en el Rosedal, que comenzamos a leer y luego, por razones de tiempo, ya no continuamos. ¿Lo leyó completo? Sí, profesor. Sí, Ah, lo completo. qué bueno, qué bueno. Entonces usted sí leyó completo el cuento. Como usted ve, es un cuento muy, muy interesante, muy sugestivo. Yo creo que ahí Ribeiro revela una serie de claves de su estética, de su concepción del mundo, de su visión del Perú también. Introduce una serie de elementos que no habían estado presentes en sus cuentos anteriores, en sus libros de cuentos, y entonces logra plasmar un hermoso relato que es Silvio Rosedal. Y yo lo voy a leer porque, por ejemplo, usted ya me dice que lo leyó completo, ¿no? Pero dadas las características de este ensayo mío, que está entre las páginas 135 y 155, entonces, claro, lo ideal es que el alumno que escuche esta exposición haya leído el cuento, que es el caso suyo. Pero seguramente habrá algunos alumnos que también asistan hoy día que digan que no lo han leído o se quedaron donde leímos hasta ayer. Pero esa circunstancia no va a impedir que leamos el análisis, sobre todo por una cuestión metodológica. En este cuento he tratado yo de utilizar eh, el método semiótico. Adelante, señorita Pasa. Adelante, señorita Pasa. Usted, como siempre, constante en sus asistencias. Le haré la pregunta de rigor, señorita Pasa. ¿Ya está por ahí? ¿Sí? No la veo todavía que aparezca ahí la señorita Apasa. ¿Está presente? Bueno, seguramente ya se incorporará. Entonces decía que esta clase va a estar concentrada en la lectura del análisis que yo he hecho. Sí, ya está ahí la señorita Apasa. Le pregunto a usted
Señorita Pasa, si tuvo oportunidad de leer completo el libro Silvio en el Rosedal, el cuento de Silvio en el Rosedal, ¿lo leyó completo o No, no? profesor, es un proceso. Claro, claro, porque no es un cuento muy, muy breve y usted tiene muchas actividades, pero aún en el caso suyo, el caso de Loero, por ejemplo, ella sí ha leído completo el cuento, entonces va a poder apreciar el análisis que proponemos nosotros. Y usted que no lo ha leído, no lo ha leído, sin embargo, luego de la lectura que yo haga, usted podrá confrontar, comparar y comprobar que las propuestas que hacemos son pertinentes para una buena lectura de este famoso relato de Julio Ramón Ribeiro. El señor Ricardo Vizcarra, también está presente el señor Vizcarra Salva, y a él también le hago la misma pregunta. Señor Ricardo Vizcarra, ayer ustedes, no, el martes tuvieron la oportunidad de tener a la mano una versión, parece que una versión con no muchos errores, de Silvio en el Rosedal. ¿Usted pudo leer todo el cuento o no? Me faltan los últimos párrafos, profesor. Ya, seguro, seguro, seguro. Bueno, entonces decía yo antes que, claro, lo ideal es que uno haya leído el cuento y luego pueda escuchar el análisis, que es el caso de Loero. En el caso suyo y en la señorita Pasa, ustedes no han podido terminar la lectura, pero el análisis que yo hago está hecho de tal manera que aún el alumno que no ha leído el relato o no lo ha leído completo, luego va a poder confrontar. Lo que me interesa de este análisis que voy a leer y seguramente en alguna parte explicaré, es que adviertan ustedes que en el análisis que yo he propuesto en las páginas de este libro que ustedes tienen, que ustedes conocen, en las páginas de este libro hay un número entre 135 y 155, ahí está el análisis de Silvio en el Rosedal. Entonces, para quienes lo leyeron completo, creo que será un aporte a la lectura. Y para quienes no lo leyeron completo, pues será la oportunidad de que confronten este análisis que nosotros proponemos con la versión del cuento, ¿no? Además, el cuento está hecho, diríamos, pensando incluso en esa posibilidad, pensando en la posibilidad de que el lector no lo conozca, ¿no? Porque si alguien toma, por ejemplo, mi libro y lee las páginas de Silvio Rosedal, se quedará un poco perplejo, pero la forma de superar esta perplejidad es simple y llanamente buscar el cuento y leerlo, ¿no? Adelante, Salvador, señor, yo lo identifico como Salvador Ignacio, ¿no? Que es otro personaje que asiste al curso, a veces se nos pierde, pero ahí está, el señor Salvador Ignacio, Salvador, su apellido es Ignacio, así que no hay que confundir. Entonces, ya hechas estas objeciones, estas explicaciones, yo comenzaré con la lectura del análisis del cuento, no del cuento de allá, porque eso ya queda bajo la responsabilidad de ustedes si lo han leído o no lo han leído, pero mi texto crítico está hecho incluso contemplando la posibilidad de quien lea ese análisis podrá acercarse al cuento y luego podrá confrontar, podrá comparar, ¿no? Podrá ver las diferencias que hay entre un texto de creación, que es el cuento de Ribeiro, y un texto crítico, que es el mío. Y además, como les he dicho, en este cuento yo trato de seguir con bastante detalle, con bastante cercanía, el método semiótico, ¿no? Semiótico narrativo. Entonces voy a comenzar la lectura. Si en algún momento ustedes también pueden seguir la lectura porque está en mi libro y ustedes tienen entre la página 135 y 155, ¿no?
Entonces, comienzo yo con este discurso crítico que supone ciertamente en lo ideal la lectura del texto creativo que dio lugar a este análisis, pero dada la circunstancia que el texto recién se consiguió ayer, algunos no lo han leído completo, otros no lo han leído, pero el análisis que proponemos juega también con esa posibilidad, se pueda entender lo que yo planteo acá y ser de una ayuda cuando ustedes se enfrenten directamente al texto. Bueno, digo lo siguiente. Este es otro de los grandes cuentos de Ribeiro, al lado de La juventud en la otra ribera. Esos son los dos cuentos mayores para mí de la obra de Ribeiro, con el cual guarda grandes semejanzas en relación con los protagonistas, los espacios, sucesos y otros componentes del relato. La diferencia más saltante se observa en el desenlace de una y otra narración, es decir, de alguna manera estamos comparando los dos relatos y ahí vemos que el desenlace es diferente, como no podría dejar de ser. Bien, comenzaremos con una síntesis de la historia, ¿ves? Le doy una síntesis para que la tomen en cuenta. Comenzaremos con una síntesis de la historia para la cual el autor ha elegido un narrador heterodiegético. Eso es, subrayen eso. Ha elegido un narrador heterodiegético omnisciente en tercera persona, ¿no? Otro recurso central que Ribeiro maneja con una maestría que es producto de la experiencia de vida y de mundo y del dominio del oficio literario que no posee secretos para él. La fábula, utilizamos fábula como sinónimo de historia, es decir, de materia contada, ¿no? Eso está en la nota número 2. Dice, la fábula en sí es sencilla, pero original, y gira alrededor de las estrechas relaciones entre un personaje y una gran casa hacienda cercana a la ciudad serrana de Tarma, perteneciente al departamento de Junín, ubicada por tanto en la región andina central, es decir, igual que el relato El Chaco. El cuento muestra, de modo ribeiriano, si cabe la expresión, las complejas relaciones materiales y sentimentales del protagonista, Silvio Lombardi, de ascendencia italiana, con la citada casa hacienda denominada el Rosedal, y con ciertas partes de esta, en especial el jardín, ¿no? Seguimos con la lectura. Anoten, por ejemplo, si este cuento tiene relación con algunos otros, sea de semejanza o de diferencia, pero acá los dos elementos importantes son el personaje, claro que hay varios, pero el más importante es Silvio Lombardi, y diríamos el espacio donde ocurren los principales acontecimientos es una gran hacienda. Por eso en el cuento hay una estrecha relación entre el protagonista, que es Silvio Lombardi, y la casa hacienda, que le plantea al protagonista una serie de inquietudes, una serie de interrogantes que hacen pues la trama, que hacen que la trama del relato sea interesante y nos ilustre, como vamos a poder ver. Dice, la fábula, es decir, la historia, en sí es sencilla, pero original y gira alrededor de las estrechas relaciones entre un personaje y una gran casa hacienda, cercana a la ciudad serrana de Tarma, perteneciente al departamento de Junín, ubicada por tanto en la región andina central. El cuento muestra del modo ribeiriano, si cabe la expresión, las complejas relaciones materiales y sentimentales del protagonista Silvio Lombardi, de ascendencia italiana, con la citada casa hacienda denominada El Rosedal y con ciertas partes de esta, en especial el jardín, ¿no? Se anuncia los elementos de lo que viene. El inicio de los vínculos especiales entre un ser humano, Silvio Lombardi, y una propiedad inmueble, la casa hacienda, tiene como antecedente
el que dicha propiedad perteneció a Carlos Paternoster, que es un personaje del cual se menciona muy poco, ¿no? Que tiene como antecedente el que dicha propiedad perteneció a Carlos Paternoster, un hacendado italiano, quien poco antes de morir la vende no a uno de los muchos propietarios tarmeños que mostraban interés en adquirirla por una serie de ventajas, entre ellas su cercanía a la ciudad de Tarma, sino a un compatriota suyo, o sea, no solamente a los que son hacendados de por ahí, sino vende esta propiedad a un compatriota suyo, Salvatore Lombardi, quien vive en Lima, dedicado a otras actividades económicas, pero por razones de salud decide dejar la ciudad y por ello vende sus bienes junto a la cantidad contante y sonante que pedía Paternoster y de ese modo deviene en flamante dueño de la casa hacienda más admirada y deseada por los propietarios de esa zona dedicada a las prósperas labores de la ganadería y la agricultura, ¿no? Es decir, el primer propietario es Salvatore Lombardi, es el padre del protagonista que mediante un contrato de compra y venta adquiere la propiedad y para irse a vivir allí sin pensar mayormente en el hijo. Bien, ¿qué le pasa a Salvatore Lombardi? Salvatore Lombardi nunca había estado en la sierra, pero por el clima favorable a su alicaída salud, optó por irse a vivir a esa alejada región. En efecto, se mudó al Rosedal y dejó encargado a su único hijo, Silvio Lombardi, el que será el protagonista, todavía no lo es, el cuidado de los bienes que poseía en Lima. Cabe agregar que los vínculos entre padre e hijo no fueron muy buenos, porque el primero de ellos condenó al segundo desde su juventud a que se dedicara a atender el negocio de la ferretería, para lo cual incluso lo obligó a abandonar los estudios y el aprendizaje del violín, instrumento que el hijo amaba con especial intensidad. Ahí hay una nota que dice, la nota 3 dice, algunos relatos en los que Ribeiro explora las relaciones padre-hijo acá también hay, relación padre-hijo, son Al pie del acantilado, La botella de chicha, Páginas de un diario, Las botellas y los hombres. Esto está en nuestro libro del 2010, ¿no? Acá se ve que hay la relación padre-hijo que no es muy positiva, porque lo que decide es... Salvatore, que es el que compra la hacienda, decide encargar a su hijo Silvio que se mantenga al tanto de la ferretería y de las otras cosas que deja en Lima Salvatore con el propósito de irse a un lugar que va a mejorar su salud. Muy bien. En cambio, como se dice aquí también hay que recordarlo, ¿no? Silvio, el que será protagonista, se quedó con el negocio de la ferretería, para lo cual incluso lo obligó a abandonar los estudios y el aprendizaje del violín. Este dato es muy importante. Y el aprendizaje del violín, instrumento que el hijo amaba con especial intensidad. Sin embargo, fue muy breve el tiempo que Salvatore vivió en el Rosedal. Aunque había decidido a remodelar la casa hacienda y renovar el mobiliario y otros enseres, al poco tiempo murió. Y su hijo Silvio, que tampoco había viajado jamás a la sierra, se vio en la necesidad de ir hasta ese remoto lugar para recoger el cadáver de su padre y traerlo de vuelta a Lima para su entierro, ¿no? En los cuentos de Rivero generalmente los personajes viajan desde un punto hacia Lima o de Lima a París, pero en este caso no, viaja desde Lima hasta el interior del país, hasta donde queda la hacienda El Rosedal. Dice, si bien este primer viaje fue rápido,
el viaje de Silvio. Bueno, dice, si bien ese primer viaje fue muy rápido, Silvio tuvo oportunidad de conocer y apreciar las instalaciones del Rosedal, pero como a sus 40 años, esa es la edad que tiene Silvio, no le resultaba muy atractivo asumir de súbito la administración de un inmueble tan grande y con tanta producción y personal que trabajaba allí, consideró la posibilidad de vender su propiedad y renunciar de la obligación de ocuparse de ella. Una reflexión posterior lo hizo cambiar de parecer y pensó que debía conservarla y nombrar un administrador que se encargara de la marcha del bien. Para ejecutar sobre el terreno las medidas adecuadas, el hijo del inmigrante italiano fallecido se trasladó nuevamente al Rosedal y en esta oportunidad sí pudo apreciar el valor arquitectónico y aún artístico que poseía ese lugar del cual se había vuelto propietario por ser descendiente de Salvatore Lombardi. Es una cuestión de herencia, ¿no? Muerto Salvatore, la propiedad pasa a Silvio, ¿no? Que él jamás se había interesado, su padre había hecho todo por su cuenta, pero en todo caso aquí vemos que el hijo va la primera vez, ve ligeramente la hacienda, le parece interesante, pero ya con el deseo, diríamos, de poner en orden, decidir, ¿no? Decidir si nombra a un administrador o si él se encarga de la hacienda, se va nuevamente de viaje, ¿no? Vuelve al Rosedal. Es a partir de este encuentro y descubrimiento que comienzan plenamente las relaciones de acercamiento y de compenetración que se producen entre un ser que está en la madurez de la vida, tiene 40 años, que sin embargo no ha encontrado un sentido a su existencia. Eso también es importante. En la vida todo debe tener un sentido, uno debe encontrar un sentido, ¿no? Entonces, él no ha encontrado un sentido a su existencia y una propiedad que poco a poco se transforma en el objeto de deseo de valor de este protagonista que había pasado toda su vida en Lima y gracias a haber renunciado a morar en la ciudad imperial y optado por fijar su residencia en ese lugar idílico, Silvio no solo llegó a apropiarse de, semióticamente significa pues hacerse de la propiedad, ¿no? Silvio no solo llegó a apropiarse del valor económico y de la valía espiritual simbólica de su nuevo hogar, sino que se sintió con el ánimo para realizar una serie de acciones importantes que le dieron grandes emociones. Examinó el Rosedal y descubrió el significado de este. Ofreció un concierto de violín a sus vecinos, llegó a enamorarse de su sobrina Roxana y le organizó una gran fiesta para celebrar sus 15 años. De ese modo se integró a ese mundo de hacendados dedicados a la agricultura, a la ganadería y a disfrutar a su manera de los placeres de la vida, ¿no? Hasta ahí hemos sintetizado la historia. Ahora vamos a pasar a ver, y ahí aparece también, ya irán apareciendo los conceptos, dice, el modelo actancial en Silvio en el Rosedal, ¿no? Aquí estamos entonces al análisis semiótico narratológico. Consideramos pertinente realizar el análisis de este relato con el auxilio del modelo actancial ideado por Greimas, como parte de su método semiótico de examen de textos narrativos, de naturaleza verbal, cuentos literarios, o extraverbal, relatos cinematográficos, cómicos, etc., ¿no? Además, este cuento de Ribeiro ofrece aspectos interesantes en relación
con las ventajas de emplear el citado modelo, el modelo actancial, como también lo señalamos más adelante al examinar otro gran texto narrativo de nuestro autor, entre paréntesis, La juventud en la otra ribera. El dispositivo metodológico escogido para empezar a producir un conocimiento sobre el objeto de estudio propone al exégeta una visión de conjunto del desarrollo de las acciones realizado por los actantes que se insertan en una estructura que determina el sentido de su participación en la historia en marcha, desde su inicio hasta su desenlace. Se diferencia en el análisis semiótico entre el actor o personaje y el concepto de actante, que tiene que ver más bien con su ubicación, con su importancia, con el rol que cumple, ¿no? En ese sentido, todos nosotros somos actores, sí somos personajes, pero además ustedes están cumpliendo el rol de estudiantes, ¿no? Y ya van a ver que con ese rol de estudiantes, por ejemplo, adquirirán el rol de sujetos del deseo. Bien, entonces dice el modelo actancial, como también señalaba más adelante el examen, el dispositivo metodológico escogido para empezar a producir un conocimiento sobre el objeto de estudio. Propone la exegeta una visión de conjunto del desarrollo de las acciones realizadas por los actantes, ¿no? Los actantes son los que actúan, como su nombre lo indica, ¿no? Sin ser importante o sin dejar de ser importante al mismo tiempo su condición de actores o de personajes, que se insertan en una estructura que determina el sentido de su participación en la historia en marcha desde su inicio hasta su desenlace. Ingresemos a trabajar con el modelo actancial y al hacerlo tendremos ocasión de ir definiendo el perfil de cada uno de los actantes y el funcionamiento de la estructura en su conjunto, porque dicho modo es un sistema en el que existe en cada instancia una interacción intertextualidad que involucra a todos los elementos que forman parte de él. Tomando en cuenta la presentación de la historia que hemos efectuado líneas atrás, cabe señalar que el actante más importante y el que desencadena el desarrollo de los hechos registrados por el narrador es el objeto de deseo o de valor que en el caso de ser, está entrecomillado y hay una nota abajo, ser, son las siglas también de Silvio en el Rosedal. En este cuento el narrador resalta el valor de las letras como componentes de las palabras, ¿no? Entonces aquí cabe señalar que el actante más importante y el que desencadena el desarrollo de los hechos registrados por el narrador es el objeto de valor, que en el caso de ser es la casa hacienda El Rosedal, que si bien no es un ente viviente, sino una propiedad inmueble, reúne todos los requisitos para ser considerado en el plano discursivo un actor y en el plano semionarrativo un actante, ¿no? Así como una empresa, por ejemplo, una empresa de sociedad anónima, es una institución, es una empresa, pero tiene representantes y esa empresa puede vender, puede comprar, puede hacer una serie de acciones que están a cargo de los directivos de esa institución. Igual pasa acá, ¿no? Entonces, un actante aquí importante es precisamente la propiedad Silvio en el Rosedal. Quizás sea conveniente también detenernos en los conceptos que acabamos de enunciar. Con respecto a la noción de actor, hay una nota que dice, el término actor que alude a un ser está vinculado a la actorialización, proceso que a su vez pertenece a la sintaxis discursiva, la cual se ubica en el plano general de las estructuras discursivas más externas del relato. Bueno, con respecto a la noción de actor, se entiende que este es un ser que posee un nombre o sobrenombre,
ocupa un lugar determinado en el espacio y en el tiempo, dimensiones en las que existimos todos los seres y cosas que somos parte de la realidad. Un término de imprecisa significación, pero que se emplea, ¿no? Para fines operativos. Actor es una noción que en un plano más generalizado equivale al de personaje. Entonces siempre hay que diferenciar entre actor o personaje y actante. El actante es más abstracto, es más funcional, mientras que el actor o personaje sí tiene un cuerpo, tiene una manera de ser, ¿no? Pero aquí se está manejando más el concepto de actante. Y también la propiedad es un actante, ¿no? También las cosas, de algún modo, llegan a asumir el perfil de actor o algo equivalente, como ocurre con la Casa Hacienda, que posee un nombre, el Rosedal, ¿ve? La Hacienda tiene un nombre, el Rosedal, con el cual es conocido por todos quienes saben de su presencia y ubicación en un determinado lugar de la geografía andina. Además, es lícito atribuirle un comportamiento en tanto sirve de vivienda a los que habitan y produce una diversidad de bienes, productos agrarios, a la vez que hace posible la crianza de animales que son parte del patrimonio inmueble, ¿no? Entonces, la hacienda tiene todas las características de ser también un actor, porque produce, ¿no? Produce pastos, da cobijo a las personas que viven allí. Y esto, haciendo un paréntesis, es lo que dice Vallejo, ¿no? Lo que da existencia plena a una casa somos las personas. Y si una persona ha entrado a una casa, entonces para siempre esa casa ya no está sola, ¿no? Ya no es solo una casa, sino es una casa, es un hogar de una persona. Igual ocurre aquí también cuando decimos que este actor o personaje que es el Rosedal es un ente pues muy productivo, ¿no? Produce una diversidad de bienes, productos agrícolas, a la vez que hace posible la crianza de animales que son parte del patrimonio del bien inmueble, ¿no? Adelante si alguien más va a ingresar. Quizás sea 5, veo, o aquí que me he olvidado. A ver quiénes están aquí. Loero, Pasa, Ricardo Vizcarra Salva, Ignacio Salvador, nadie más, son los 5, que no se vayan a escapar. Bueno, tomando en cuenta la presentación debemos, no, ya lo dijimos esto, bien. Entonces dice, el concepto de actante es más restringido y técnico. Su empleo se produce en el campo del análisis semiótico narrativo y cabe definirlo como un rol o papel ejercido en cualquiera de los niveles de las estructuras semionarrativas. Según la semiótica, en una obra hay esquemas, estructuras semionarrativas que son las más profundas y estructuras discursivas que son las más superficiales. Esto equivale en otros métodos a la diferencia que hay entre el contenido y la expresión, ¿no? Plano de la expresión, lo superficial. Plano del contenido, lo profundo. Hay equivalencias, pues, entre los métodos. Su empleo, el empleo del concepto de actante, se produce en el campo del análisis semiótico narrativo y cabe definirlo como un rol o papel ejercido en cualquiera de los niveles de las estructuras semionarrativas. Es decir, el actante es alguien que existe plenamente en el plano semionarrativo. Veamos este aspecto con relación precisamente al actor, el Rosedal. Ya hemos dicho que la hacienda también es un personaje, es un actor, ¿no? Tiene un nombre y tiene recursos con los cuales hace posible la vida, la agricultura, la ganadería. Dice, sin perder su condición de tal, en el plano actancial, puede asumir el rol de objeto de valor, el de un ente que en base a sus diversos atributos llega a poseer un valor,
una importancia para otro actante, en especial el sujeto del deseo, el cual intentará apreciarse del objeto de valor. Entonces, el objeto de valor es aquello que yo quiero con bastante interés. Por ejemplo, un objeto de valor, objeto de deseo de ustedes ahora es aprobar el curso, ¿no? Ustedes son el sujeto de valor, actancialmente hablando. Cada uno de ustedes tiene un nombre, Loero, Vizcarra, Apaza, Ignacio Salvador, etcétera, ¿no? Cada uno de ustedes es entonces también un actante que está dentro de una estructura que es, digamos, el curso en sí, y yo también desarrollo como profesor una serie de roles actanciales, como vamos a ir viendo, ¿no? Bien, entonces decimos aquí, si se considera los elementos de la historia aportados por el narrador, se comprueba que antes del inicio de esta, el Rosedal era propiedad de un actor, Carlos Paternoster, de ascendencia italiana, quien aunque está contento con la riqueza y poder que le reporta su propiedad, y por tanto cabe decir que está en conjunción con su objeto de valor, la casa hacienda, sin embargo, la ofrece en venta, la que pone al alcance de quien pueda pagar el precio que él pide. Al convertir al Rosedal en un bien a disposición de todos los posibles compradores, Carlos Paternoster, actor, asume el rol actancial de destinador, que oferta su propiedad y al hacerlo la transforma en un objeto de valor libre. Y los hipotéticos compradores pasan a tener el rol actancial de destinatarios, ¿no? Entonces, el actor Carlos Paternoster, convertido en destinador, ofrece ese bien, ese objeto de valor que es la casa hacienda del Rosedal, y se la ofrece a todos aquellos actantes que son los destinatarios, ¿no? A ellos se le llama destinatarios, que cualquiera de ellos puede comprar, pero ya sabemos que finalmente Paternoster no se lo vende a cualquiera, sino se lo vende a su amigo Salvatore Lombardi, ¿no? Bien. Al convertir al Rosedal en un bien a disposición de todos los posibles compradores, Carlos Paternoster, actor, asume el rol actancial de destinador, que oferta su propiedad y al hacerlo la transforma en un objeto de valor libre. Y los hipotéticos compradores pasan a tener el rol actancial de destinatarios. Además, se les puede considerar como actantes oponentes. Oponentes porque son rivales entre sí en su propósito de ganar la propiedad de ese predio, ¿no? Porque efectivamente ellos compiten entre sí, son varios actores, pero en lo actancial ellos asumen la denominación de opositores, porque el uno quiere comprar el otro también, y finalmente el que gana, como sabemos, es Paternoster, ¿no? En efecto, bueno, decimos acá, son rivales entre sí en su propósito de ganar la propiedad de ese predio. Establecida esta situación comunicativa actancial, destinador, objeto de valor, destinatarios, y comercial, vendedor, bien inmueble, posibles compradores, ¿ve? Entonces, esto vendría a ser a nivel de actores. El desarrollo de los sucesos trae consigo la participación de otros actantes. En primer lugar, el sujeto del deseo, aquel que quiere comprar el Rosedal y lo hace, ¿no? Uno puede querer algo, pero no lo hace, ¿no? Dice, yo quiero comprar un auto, pero no puedo hacerlo, no me lo permite mi situación, ¿no? Bueno, entonces dice,
aquel que quiere comprar un restaurante y lo hace, ¿no? Ese es Salvatore Lombardi. Ese rol lo acapara el actor Salvatore Lombardi, también de origen italiano, quien entra en pugna con los demás interesados en adquirir el preciado bien, en especial los hacendados tarmeños, cuyas heredades son vecinas de la codiciada Casa Hacienda. En efecto, en la lucha por hacerse del bien, Salvatore Lombardi es el único que reúne el dinero en efectivo que exigía Paternoster para transferir la citada propiedad. A ello cabe destacar que el nuevo dueño del Rosedal vivía y trabajaba en Lima. Nunca había estado en la sierra, pero por prescripción médica debía mudarse a un clima más benigno que el de la ciudad capital, y como ya no estaba en condiciones de regresar a su añorada Tirol, ubicada en la lejana Italia, optó por comprar esta propiedad situada en la provincia de Tarma, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en esta historia en la que un bien inmueble, que también figura como un rol actancial, pasa de la propiedad de Carlos Paternoster, pasa a la propiedad de Salvatore Lombardi. Dice ahora, ya en posesión de su reciente adquisición, Salvatore viaja a conocer el Rosedal y al instalarse en sus dominios, ¿no? hace algunas inversiones para mejorar la raza de sus sementales y adquiere algunos muebles y materiales para modernizar la casa hacienda y gozar de una mayor comodidad. Con base en estos datos, no es inexacto afirmar que don Salvatore está en conjunción plena con su objeto de valor, al que ha llegado a apreciar más después de recorrerlo con más detalle, ¿no? Muy bien, ya entonces Salvatore es el dueño, ese actante sujeto del deseo que consiguió comprar, porque tenía el dinero, ese objeto de valor, ese objeto de deseo, que es la hermosa hacienda El Rosedal. Dice, empero, ¿no? Porque siempre hay, en un relato siempre hay incidentes inesperados, empero en el plano de la temporalidad real y ficticia, pues es un cuento que juega entre la realidad y la ficción, suelen presentarse imprevistos. Y ello es lo que ocurre. Al poco tiempo de haberse mudado a El Rosedal y de haber dejado en Lima encargado de los negocios a su único hijo, Silvio Lombardi, el padre de este y dueño del predio más apetecido de toda la zona, muere súbitamente. Como ya ustedes saben que la muerte es un actor y también un actante, ¿no? Un sujeto de oposición, diríamos, un oponente, porque nos corta la vida a todos. Este actante hay que tomarlo muy en cuenta porque deviene en oponente de nuestro deseo de vivir. Muy bien. Y ello es lo que ocurre al poco tiempo de haberse mudado al Rosedal y de haber dejado en Lima encargado de los negocios a su único hijo, Silvio Lombardi, el padre de este y dueño del predio más apetecido de toda la zona, muere súbitamente. Al producirse este luctuoso suceso, jurídicamente Silvio, en su condición de hijo, pasa a convertirse en el propietario de aquel. Este detalle es importante porque en efecto el nuevo dueño hereda el bien, pero no lo considera de inmediato como un objeto de valor. Este detalle también es importante. No lo considera de inmediato como un objeto de valor porque es ajeno al mundo de la sierra en el que se ubica la propiedad. Nunca había fungido de hacendado y no es fácil que asuma este rol temático. También se habla de roles temáticos, ¿no? Por ejemplo, el de hacendado es claramente
un rol temático, tiene que ver con la actividad que desempeña determinada persona. Dice, por ello, es que en principio pensó en vender el Rosedal para deshacerse de la tarea de administrar. Lo que ocurre posteriormente es que Silvio Lombardi experimenta un interesante proceso de percepción, de acercamiento y de admiración de la Casa Hacienda, hasta que ésta llega a transformarse plenamente en un objeto de valor muy peculiar, porque obliga a Silvio a realizar un esfuerzo cognoscitivo para descubrir sus distintas facetas de significación. Maravilloso, ¿no? Que Silvio, que al principio no le daba mucha importancia a la hacienda, de pronto encuentra que ese lugar es mágico, que hay cosas extraordinarias. Transcribamos algunas líneas que ilustran el impacto que causó en el protagonista la visión del inmueble. Transcribo a Ribeiro. Dice, la hacienda la había visto muy de paso cuando tuvo que venir precipitadamente de Lima para recoger el cadáver de don Salvatore y conducirlo al cementerio de la capital. Pero ahora que volvió con mayor calma, quedó impresionado por la belleza de su propiedad. Era una serie de conjuntos que surgían unos de otros y se iban desplegando en el espacio con el rigor y la elegancia de una composición musical. Aquí Ribeiro está relacionando la arquitectura con la música, ¿no? Que son dos artes. Entonces el Rosedal también era una obra de arte y es lógico que un artista como es Silvio sienta esa especie de vivencia, ¿no? De lo artístico que es la Casa Hacienda. El narrador incluye en varios pasajes descripciones de las diferentes partes de la construcción, que se extiende a lo largo de un espacio amplio y colinda con bosques y cimas que armonizan, pero lo que constituye una especie de clave para apreciar el valor arquitectónico especial del bien es aquella expresión en la que se caracteriza su estructura esencial. Y repetimos acá lo que dice el narrador de la obra, del sentido de la obra, ¿no? Que lo ha convertido en un objeto de valor. Dice, era una serie de conjuntos que surgían unos de otros y se iban desplegando en el espacio con el rigor y la elegancia de una composición musical. Es decir, la Casa Hacienda era pues una obra de arte y por tanto Silvio se interesó, se convirtió ya en un sujeto del deseo. Para demostrar la certeza de su apreciación se describe cada uno de los componentes de la propiedad, la casa con sus pisos, el rosedal, la huerta y el campo abierto en el que hay alfalfares y praderas de pastoreo. Mención especial merece la presentación del rosedal, que da nombre al cuento y que es un lugar que adquirirá una significación especial para Silvio Lombardi en el curso de su descubrimiento de aquel sitio, el cual, guardando las distancias, llega a elevarse a la categoría de un elemento simbólico, de un eje que ayuda a profundizar en el conocimiento del mundo que nos rodea, ¿no? Ahí hemos puesto abajo una nota que dice, la nota 9, según hemos indicado, el rosedal adquiere un estatus especial como un objeto que facilita un conocimiento singular a quien llega hasta él y observa desde allí todo lo circundante. En ese sentido, el rosedal evoca el Aleph, objeto mágico del cuento de Borges del mismo nombre. Ustedes seguramente han leído el Aleph, ¿correcto? A ver si alguno de ustedes, de los que están en clase, recuerda este relato que estamos así mencionando también, ¿no? Como decimos en la nota
en la nota 9, precisamente, según hemos indicado, el rosedal adquiere un estatus especial como un objeto que facilita un conocimiento singular a quien llega hasta él y observa desde allí todo lo circundante. En ese sentido, el rosedal evoca el Aleph, ¿no? El famoso, el Aleph, que es un cuento que vamos a comprobar si alguno de ustedes ha leído ese cuento, el Aleph. ¿Y qué cosa es el Aleph? A ver, espero que cualquiera de ustedes, la señorita Loero, la señorita Paza, el señor Vizcarra, el señor Salvador, Salvador Ignacio, Fran Salvador, cualquiera de ustedes considera, si han leído el Aleph, consideran pertinente de alguna forma esta equiparación entre la Casa Rosedal y el Aleph. Claro, podría ser también otros ejemplos. Se me ocurre también que la casa de los Buendía en Cien años de soledad también tenía un aspecto mágico, ¿no? Es decir, las casas, los palacios adquieren significaciones muy especiales. Entonces quería pedir si alguno de ustedes ha leído el Aleph, porque además la casa está hecha para propiciar que los que viven en ella descubran algo, conozcan algo trascendente, ¿no? No sé si en ese sentido hay algún punto de comparación con el Aleph. ¿Ha leído el Aleph? La señorita Loero, ¿ha leído el Aleph de Borges? ¿Ha leído? No, yo no, profesor. Ya, Mi hay que compañera. leer, póngalo en su agenda, el Aleph, así, el Aleph. El Aleph es como el principio de todo. Señorita Paz, ¿ha leído el Aleph? Lo leí hace años, profesor, pero recuerdo vagamente. Sí, seguramente recuerda. ¿Qué cosa recuerda, por ejemplo? Recuerdo que era Algo, como algo que le haya algo quedado. respecto al universo. Se jugaba mucho con el lenguaje, como que este mundo donde Sí, habría un montón de puertas. sí, eso efectivamente es un objeto mágico. El Aleph, oportunidad para leerlo o releerlo. Señor Vizcarra. Sí, profesor, yo sí leí, buenas tardes, sí leí el Aleph. Qué bueno, qué bueno, qué Y bueno. hay una relación, ¿no? con lo que está contando el Rosedal. Claro. Porque es el punto desde el cual se puede observar todo. La relación que acaba de hacer con la Casa de los Buendía, ellos sí, es un poco más fina, sin embargo, no sería inaceptable, ¿no? Porque sí se puede hacer esa relación también. Claro. Pero claro que el Aleph es ese punto donde se puede ver todas las perspectivas y encajaría mejor con el Rosedal, ¿no? En cambio, con el hacerlo Rosedal, con la claro. Casa de los Buendía sería una interpretación que sí daría, pero hay que hilar muy fino y creo que sí se lograría en base a su interpretación. En todo caso, señor Vizcarra, siempre es productivo hablar con usted. En todo caso, digamos, dentro de esta Casa de los Buendía, sí habría un lugar muy especial que era el cuarto de Melquiades, ¿no? ¿Se acuerda usted? El cuarto de Melquiades, donde el tiempo se había detenido, donde siempre era una fecha determinada, es decir, había quedado fuera del desarrollo de la temporalidad, ¿no? Entonces ya vamos viendo que hay cosas interesantes que está descubriendo este personaje. ¿Alguna idea, señor Fran Ignacio? ¿Algún otro relato que le sugiera también la presencia de un objeto mágico? Quizá en el propio Rivero, podríamos decir el diario también es un objeto mágico, ¿no? Que hemos analizado en clases anteriores. Sin duda el objeto es un objeto mágico, o creo que también hemos leído el libro en blanco, donde resulta que ese libro en blanco en realidad tiene poderes maléficos, ¿no? Pero no es el caso del Rosedal. En todo caso, los narradores siempre destacan la presencia de un objeto, de una casa, de un libro, etcétera, para incrementar la verosimilitud, la ficcionalidad
del relato. Seguimos entonces, ¿no? Acá estamos, sí. Bien, entonces se da cuenta que esa casa está hecha para algo, está hecha para, como un faro, para ver lo que rodea. Dice, transcribiremos las líneas respectivas en las que se destaca el perfil de dicho paraje. Esto es una cita de Ribeiro, del cuento. Dice, tras la casa estaba el rosedal, que daba nombre a la hacienda. Era un lugar encantado, así como el Ale, donde todas las cosas de la creación desde un tiempo seguramente inmemorial florecían en el curso del año. Había rosas rojas y blancas, y amarillas, y verdes, y violeta, rosas salvajes y rosas civilizadas, rosas que parecían un astro, un molusco, una tiara, la boca de una coqueta. Me voy a la cita 10, dice, la referencia al laberinto remite también a otro cuento de Borges, el jardín de senderos que se bifurca, ¿no? Que figura en el libro. También hay contactos entonces con Borges. Bueno, decimos entonces, es indudable que en Silvio en el Rosedal lo espacial adquiere una significación singular, razón por la cual el libro de Javier de Navascués del 2004 es de mucha utilidad porque ayuda a analizar y valorar el rol que desempeñan los diferentes aspectos espaciales, tanto los naturales como los creados por el ser humano. Por ello también es lícito decir que en este relato lo más relevante es el conocimiento de la dimensión espacial que consigue el protagonista, un ser especialmente competente, ¿no? Que tiene capacidad para desplegar sus habilidades cognitivas. Vamos a ver que esto se reafirma en el texto. Desde el punto de vista actancial, ¿no? Ya decimos que es un rol funcional, abstracto, pero relevante desde el punto de vista del análisis. Desde el punto de vista actancial, según ya lo hemos señalado, el texto que estamos estudiando es muy instructivo porque nos enseña a comprender muchos aspectos que conciernen al modo en que se vinculan el sujeto del deseo, ¿no? Que es Silvio Lombardi, con su objeto de valor, la casa del Rosedal, la casa hacienda. Pues no siempre este último posee ese rol actancial indiscutible desde el comienzo, aunque una vez que lo detenta, llega a alcanzar una relevancia material, cognoscitiva y simbólica de primer orden, como ocurre con el Rosedal, que por un mecanismo metonímico, la parte por el todo, no es solo el nombre del lugar donde imperan las rosas, sino de toda la gran propiedad, ¿no? Que ha venido a llamarse el Rosedal, seguramente en homenaje a esa pequeña parte, el Rosedal que ha impresionado tanto a Silvio Lombardi. Dice, y para demostrar el extraordinario poder que detenta la casa hacienda con el Rosedal como eje de todo aquel espacio andino, examinaremos la manera en que la existencia de Silvio Lombardi experimenta no uno, sino sucesivos cambios en su modo de vida, a partir del momento en que el Rosedal deja de ser un lugar cualquiera y se transforma en el centro de su actividad existencial, en especial en su dimensión cognoscitiva. Entonces ya es Rosedal para Silvio un objeto de valor trascendente. Acá pongo un subtítulo que dice hacendado o investigador, ¿no? Como una disyuntiva. Y decimos, si bien Silvio
asume sus obligaciones como el hacendado que se preocupa por la producción agraria y ganadera de su pertenencia y compite con los otros propietarios a la vez que participa en las actividades sociales y festivas que se realizan a lo largo del año. Lo más importante para él es tratar de conocer lo mejor posible las características y los secretos de ese espacio que está pleno de formas, de detalles que él va descubriendo paso a paso. El proceso cognoscitivo se inicia mediante un recorrido por las partes elevadas que circundan a la construcción arquitectónica. Descubre zonas boscosas y rocosas, y una vez que llega a la cima, ¿no? Desde ahí observa panorámicamente la hacienda y comprueba que la extensa propiedad posee la forma de un triángulo, ¿no? Un dato importante. Y en la que la casa ocupa la parte más estrecha para luego abrirse como un abanico, ¿no? Como un abanico que se abre. Luego concentra su mirada en el rosedal y advierte la presencia de algunas formas que despiertan su curiosidad. En su propósito de despejar el enigma de ese lugar que tanto lo atrae, insiste en seguir rondándolo y así termina encontrándose con una torrecilla en el ala central que parecía un elemento aberrante, pero después de observarlo pensó Silvio que había sido hecho para observar el rosedal. Como no podía acceder a ese minarete, porque la escalera estaba en estado calamitoso y podía venirse abajo en cuanto él intentara subir, ordenó a uno de los hijos de Pumari, su capataz, que reparara la vía de acceso a la torrecilla. Quería ir, ¿no? Entonces, ahí decíamos, los hijos de Pumari desempeñan el rol de actancial de ayudantes, ¿no? Porque lo ayudan para que Silvio pueda llegar a la torrecilla. Como no podía acceder a ese minarete porque la escalera estaba en estado calamitoso y podía venirse abajo en cuanto él intentara subir, ordenó a uno de los hijos de Pumari, su capataz, que reparara la vía de acceso a la torrecilla. Solucionado el problema, Silvio ascendió y contempló a sus anchas el espectáculo de las rosas. Y al hacerlo se dio cuenta de que éstas en realidad componían una sucesión de figuras. Este suceso es clave en el desarrollo del relato y le confiere a este la categoría de un texto que invita al protagonista a realizar una tarea de exégesis, fíjense ustedes, en este cuento hay exégesis, como van a ver. Por ello es que a partir de ese momento Silvio asume el papel de criptógrafo, asume ese rol temático, diríamos, ¿no? En tanto es el sujeto del deseo. Dice acá, según el diccionario de la lengua española, criptógrafo es la persona versada en criptografía, que cifra y descifra mensajes escritos con clave secreta. Y la criptografía es el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. Eso es la calidad. Entonces, Silvio asume el papel de criptógrafo. Dada la importancia de ese pasaje, lo transcribimos para que el lector aprecie el género que vive el personaje en los dos niveles. En el nivel discursivo, asume, según hemos visto, el rol temático de criptógrafo, es decir, hay personas que son criptógrafos, y el nivel actancial retoma de un modo especial su papel de sujeto de Estado, ¿no? Entonces el rol actancial es criptógrafo, pero este criptógrafo, en tanto sujeto del deseo, quiere conocer, quiere develar este misterio. Dice
En el nivel discursivo asume, según hemos visto, el rol temático de criptógrafo y en el nivel actancial retoma de un modo especial su papel de sujeto de Estado, porque no le interesa solo la posesión del bien inmueble, sino el del conocimiento en sí. Veamos esta gran transformación que produce un estado de exaltación en el hijo del difunto Salvatore Lombardi. Pero acá es Silvio del que habla el narrador. Dice así: no tuvo ojos más que para el rosedal. Todo el resto no existía para él y pudo así comprobar lo que viera desde el cerro. Los macizos de rosas que vistos desde el suelo parecían crecer arbitrariamente, componían una sucesión de figuras. Silvio distinguió claramente un círculo, un rectángulo, dos círculos más, otro rectángulo, dos círculos finales. Fíjense ustedes, ¿qué podría significar esa sucesión de figuras, ¿no? Un círculo, un rectángulo, dos círculos más, otro rectángulo, de dos círculos finales. ¿Qué podría significar? ¿Quién había dispuesto que las rosas se plantaran así? Retuvo el dibujo en su mente y al descender los reprodujo sobre un papel. Durante largas horas estudió esta figura simple y asimétrica sin encontrarle ningún sentido, hasta que al fin se dio cuenta, no se trataba de un dibujo ornamental, sino de una clave, de un signo que remitía a otro signo, el alfabeto Morse. Es decir, aquello que estaba descubriendo es que esas figuras habían sido creadas con el alfabeto Morse. Los círculos eran los puntos, ahí pueden anotar, ¿no? Un círculo, ¿qué significa? Significa un punto, ¿no? Los círculos eran los puntos y los rectángulos las rayas, ¿no? Los rectángulos eran las rayas. En el lenguaje que nosotros usamos, a veces recurrimos a un punto, a un círculo, o recurrimos también a un rectángulo, ¿no? Hasta que al fin se dio cuenta que no se trataba de un dibujo ornamental, sino de una clave, de un signo que remitía a otro signo, el alfabeto Morse. Los círculos eran los puntos y los rectángulos las rayas. En vano buscó en casa un diccionario o libro que pudiera ilustrarlo. El viejo paternoster solo había dejado tratados de veterinaria y fruticultura. Y acá hago un paréntesis porque al leer esta parte del texto de Ribeiro, ¿no? Percibo ahora, no lo percibí cuando escribí el libro, percibo ahora que la actitud, esta actitud de búsqueda del diccionario, de querer traducir esto, se parece mucho a la tarea que desempeña en 100 años de soledad este personaje que le dicen el bastardo, que es el penúltimo buen día, porque él es el que engendra con su tía el ser humano con cola de puerco, y eso trae la destrucción de Macondo, ¿no? Ese personaje a mí me interesó muchísimo. He escrito por ahí un artículo en la revista Letras sobre el penúltimo buen día. Entonces, este personaje de Salvatore, en ese afán de descifrar, se parece a la tarea que tiene Aureliano Buendía Babilonia, de querer descifrar ese diario, donde, como él descubre, está escrita toda la historia de su familia, incluida la de él, porque él ahí adelanta las páginas y llega hasta el momento en que se entera que él ha sido concebido de una manera incestuosa, porque creo que una tía se ha mezclado con otro familiar,
Y luego incluso quiere ir más adelante porque se da cuenta que el libro ha adelantado, ¿no?, la historia de Macondo. Y ya cuando él quiere adelantar más, ya entonces hay una coincidencia entre lo que se narra allí y lo que está ocurriendo. Entonces ya esto lo trae abajo cualquier posibilidad de seguir leyendo, y Macondo desaparece, ¿no?, por este ciclón. Entonces se me ha ocurrido comparar ahora a este personaje de Silvio, actor, ¿no?, actor, el rol lactancial, sujeto del deseo, con la figura del penúltimo Buendía, también actor, miembro de esa familia, el plano lactancial, también sujeto del deseo, que quiere descifrar el sentido de ese manuscrito dejado en la casa de los Buendía por Melquiades, que siempre iba, como ustedes recuerdan, siempre iba y venía, dice que se moría, volvía de la muerte, hasta que un buen día dejó un manuscrito en un cuarto, el cuarto que le daban a él cuando llegaba a visitar a los Buendía, ¿no? Y ese cuarto se volvió mágico, porque allí el tiempo se detuvo y tuvo que llegar a la generación penúltima de los Buendía para que Aureliano Buendía Babilonia, él se arriesgara, ¿no?, a descifrar, porque esos manuscritos estaban escritos en sánscrito. Algo así también acá se encuentra el personaje con el alfabeto Morse. Ya descubrió que los círculos eran puntos y los rectángulos rayas. En vano buscó en casa un diccionario o libro que pudiera ilustrarlo. El viejo paternoster, es decir, el primitivo dueño de la hacienda, solo había dejado tratados de veterinaria y fruticultura. Ahora seguimos nosotros. La singularidad de este paisaje es que introduce explícitamente en el espacio textual del cuento un nuevo modelo actancial, con los ejes respectivos y los actantes. Estos últimos, por cierto, no son sino los actores que desempeñan determinados roles actanciales con los que avanza la trama de la ficción literaria. Cada avance se concentra mediante los llamados programas narrativos, que son otros conceptos empleados en el análisis del texto. En ellos se ubican en el ámbito de la sintaxis narrativa de superficie. Entonces ya aparece, ya el rosedal, bueno, ya es un objeto de valor que está en manos de Silvio Lombardi. Pero Silvio Lombardi crea un nuevo modelo actancial, ¿no? Y por eso decimos en la página 144, decimos, ¿no? Nuevo modelo actancial con el mensaje secreto del rosedal como objeto de valor. Ahí también el sujeto, ¿quién es? Silvio, ¿no? El actor Silvio. El objeto es el mensaje secreto, ¿no? Es el objeto de valor. Él quiere saber qué significan esas figuras que están hechas de puntos y de rayas, ¿no? Ahora, alguien dejó ese mensaje, ¿no? Alguien construyó ese simbolismo. La persona que construyó fue probablemente el arquitecto que diseñó. Y es el rol del arquitecto, pero actancialmente él es el destinador, ¿no? El destinador, es decir, el que puso al alcance de los que vinieran después la comprensión de ese mensaje escrito en alfabeto Morse. Y por tanto, a su vez, Silvio Lombardi ha pasado de su condición de simple destinatario, porque él habría podido haber visto eso y ya olvidarse, ¿no? Pero no, él con su espíritu de investigación, sin dejar de ser un destinatario, asume el rol actancial de sujeto del deseo. Él quiere descubrir. Bien, por eso en esta página decimos, basándose en el modelo que ya conocemos y hemos empleado para analizar la casa hacienda del Rosedal,
en tanto objeto de valor, a partir de este apartado utilizaremos esta herramienta en relación no con el bien inmueble en su totalidad, sino con el jardín de rosas que Silvio ha convertido en el centro de su atención y que ha podido observar con más detalle, ayudado por la torrecilla que ofrece una mejor visión de dicho jardín. Examinando precisamente con más acuciosidad el flamante criptógrafo, ese es un rol temático, ¿no?, del sujeto de valor, del sujeto del deseo, cae en la cuenta de que la distribución de las rosas no es gratuita. Vamos a la página, a la cita a pie que dice: en este proceso de apropiación, programa narrativo importante del Rosedal, es decir, que él adquiere la propiedad del Rosedal, Silvio se apodera primero de los elementos del Rosedal que impactan a sus sentidos. Su vista se maravilla con la belleza de las flores, su olfato con el perfume de las rosas y de las frutas, y su gusto con el sabor de los duraznos de la huerta próxima al Rosedal. Por otro lado, no olvidemos que don Salvatore, padre de Silvio, murió atragantado con la pepa de un durazno. El hijo recordó este suceso cuando tuvo ocasión de probar la dulce y jugosa fruta y comprendió la gula de su progenitor, ¿no? Muy bien, entonces entremos a esta parte en la que describiremos este modelo actancial. Dice, ¿quién es el destinador? Creo que ya lo dijimos. Al ponerse a pensar en el significado de lo que tiene frente a sí como un reto para su capacidad receptiva e interpretativa, Silvio concluye que alguien ideó, diseñó y construyó o mandó hacer esas formas que luego él asocia a determinadas figuras, con lo cual da un paso importante en su trabajo de interpretación del sentido del lugar, porque transforma lo cósico del jardín, en una figura que ya es una especie de estilización del sitio. Ese alguien es justamente el destinador, cuya identidad como actor es desconocida y cuyo propósito es que esa forma se convierta en un objeto de valor, que a su vez imponga en un momento posterior la presencia de un destinatario, es decir, de alguien que a partir de la percepción de la forma material consiga llegar a captar la figura simbólica, ¿no? Eso ya lo habíamos adelantado de alguna manera. Entonces el destinador es ese desconocido arquitecto o artista que diseñó esas figuras, diseñó esas formas, los puntos, los rectángulos, para que alguien viniera después, ¿no? Sin duda eso ocurre siempre en el mundo de la realidad y en el mundo de la fantasía. Así cuando de pronto, por ejemplo, nuestros antepasados o las personas ya en, no sé qué si fue en el siglo XIX-XX, de pronto descubrieron esa maravilla que es Machu Picchu, ¿no? Que nadie la había visto, estaba llena de árboles y de pronto al hacer el trabajo de limpieza, se dan con la enorme sorpresa de encontrarse con una de las maravillas del mundo. Algo así está ocurriendo aquí también, ¿no? El destinador, ¿quién es el destinador de Machu Picchu? ¿Qué fue? Los que hicieron Machu Picchu, los que diseñaron Machu Picchu y lo dejaron para la posteridad, con un objeto de valor, ¿no?, del cual disfrutan todos los destinatarios que van hasta ese lugar. Luego decimos el objeto de valor y el destinatario, ¿no? Dice, quien quiera que haya sido el destinador, cabe afirmar que éste también ha actuado guiado por el rol temático de criptógrafo, pues ha elaborado un mensaje con una clave secreta. Ha empleado la forma de las rosas
para expresar a través de ellas un significado. Pero como el destinatario llega a advertirlo, la relación significativa además está mediatizada por el empleo del código Morse. O sea, a propósito lo ha hecho el código Morse para que no cualquiera descubra eso, ¿no? En el cual cada círculo constituido por las rosas equivale a un punto y cada rectángulo a una raya. Al hacer estos descubrimientos, Silvio está interviniendo en su rol actancial de destinatario especializado, porque en este caso el objeto de deseo es un mensaje cifrado en forma criptográfica, y es que los puntos y rayas del código Morse, a su vez, deberán traducirse al lenguaje verbal, en el que unos y otros se asocian a las letras de la escritura convencional. Y establecida la correspondencia, debe traducir el lenguaje verbal en el que unos y otros se asocian a la letra de la escritura convencional, y establecida la correspondencia se estará en condiciones de encontrar el significado oculto. Cabría observar que Silvio ha sido el único destinatario que ha conseguido instituirse como tal frente al objeto propuesto por el anónimo destinador, aunque por las características de su trabajo se infiere que es un actor ilustrado, quizá un arquitecto con inclinaciones estéticas, ¿no? Entonces hemos entrado ya a otro modelo actancial, donde son otros los elementos que integran este modelo actancial. El sujeto del deseo, ayudantes y oponentes, ¿no? Todos son categorías actanciales. Una vez que Lombardi hijo descubre que hay un enigma, ¿no? Pues como un Edipo que descifró el enigma de la, creo que fue de un ser mitológico, ¿no? Descifró el enigma y eso fue su perdición. Bueno, dice, una vez que Lombardi hijo descubre que hay un enigma por descifrar, toma la decisión de encargarse de ese reto y con ello pasa a convertirse en sujeto del deseo, que no solo anhela, a eso se llama, no solo anhela a sujeto de estado, sino desarrolla acciones concretas para resolver el acertijo, sujeto operador. Nota 14 dice, el arduo trabajo de descifrador que realiza Silvio nos hace recordar el que realiza un personaje de 100 años de soledad, la novela emblemática de García Márquez. El personaje se llama Aureliano Babilonia Buendía, hijo de Mauricio Babilonia y de Meme. Él pertenece a la penúltima generación de los Buendía y mantiene relaciones con su tía Amaranta, ¿no? Y es el que llega a descifrar totalmente los manuscritos. Bueno, nos habíamos adelantado en el comentario, pero está también registrado un poco más adelante en las páginas de nuestro libro. Bueno, dice, una vez que Lombardi hijo descubre que hay un enigma por descifrar, toma la decisión de encargarse de ese reto y con ello pasa a convertirse en sujeto del deseo que no solo anhela, sujeto estado, sino desarrolla acciones concretas para resolver el acertijo, ¿no? Ahí viene el sujeto estado, sujeto operador. O sea, una cosa es cuando uno quiere hacer algo, yo quiero hacer algo y no lo hago, entonces solo soy sujeto de estado. Pero si quiero algo y logro conseguirlo, lucho por conseguirlo y lo consigo, soy un sujeto operador. Puesto que la tarea no es fácil, el narrador establece una especie de estado de la cuestión acerca de los ayudantes y oponentes que voluntaria o involuntariamente asumen esos roles actanciales en este momento singular del desarrollo de la trama del relato. Su principal y circunstancial oponente es su ignorancia con respecto al conocimiento de los valores sígnicos del código Morse, ¿no? El código Morse es su oponente, porque él no lo maneja. Entonces podemos decir es el actante oponente. Y su correspondencia con los signos de la escritura. En esa misma línea y según el parecer del narrador, Carlos Paternoster, el propietario anterior, también lo es porque no dejó ningún libro sobre el citado código y solo se preocupó de coleccionar tratados sobre cuestiones agrarias.
En cuanto a los ayudantes, consideremos que el principal de ellos es el código Morse, o sea, un objeto puede pasar de oponente a ayudante, ¿no? Porque contiene la información sobre los significados de los signos y sus equivalentes. Pero como desconoce las claves, él mismo viaja a Tarma, ¿no? Silvio viaja a Tarma, busca en librerías el texto iluminador, pero no lo consigue. Su salvador, o sea, su ayudante, es el telegrafista, quien le proporciona las claves. No en el momento, pues está ocupado, pero al día siguiente se les hace llegar con el lechero. Ya, el lechero, vamos a ver, ya. Entonces, por favor, por razones de fuerza mayor, aquí en los problemas en casa, voy a detenerme aquí en esta página, en la página 146, ¿no? Ahí nos vamos a quedar por el día, disculpen, pero en casa se ha presentado un problema urgente, así que vamos a quedarnos ahí. Y bueno, ya hoy es la fecha de entregar los trabajos finales. Quedamos ya también en que ese plazo se iba a extender hasta el martes. Así que si alguno ya envió, y a partir del martes, bueno, terminaremos con esta lectura y comenzaremos inmediatamente con las exposiciones de los exámenes que ustedes han trabajado para esta evaluación final, ¿ya? Con las disculpas del caso, pero francamente se trata de un problema en casa y voy a tener que cortar la clase. Muchas gracias y mil disculpas. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor.